penúltima clase ya se van a librar. Vamos a hablar un poquito acerca de los mecanismos de patogenicidad en general de los parásitos. ¿Ya? ¿Por qué son importantes en su estudio? En principio, los parásitos tienen muy desarrollado el aparato reproductor. Eso significa que pueden reproducirse con facilidad y su capacidad de infección e infestación es brutal. Por mencionar un dato, aquel que nos exponga de ascarinumblicoides probablemente nos diga que una hembra de ascarinumblicoides puede producir hasta 200.000 huevos por día. 200.000 huevos es, imagínate una persona que dé a luz a 200.000 bebés en un día. Es una capacidad enorme. Y eso sucede no solamente con los gusanos, sino también sucede con los protistas, dado que se pueden dividir la mayoría de ellos de forma sexual, fisión binaria, o en el caso de los esporozoos, como por ejemplo Plasmodium, que tiene procesos de división sexual y asexual, y justamente en la reproducción asexual es donde logran formar de una sola célula los merozoides, por ejemplo, hasta 16 células. Y eso tiene un efecto multiplicador grande. Lo otro, porque se estudian, es por el impacto en la salud pública. Si tienen esa capacidad de reproducción, es fácil que se diseminen en una población. Estos parásitos, desde el punto de vista celular, se clasifican en una sola célula y varias células. Los de una sola célula los conocemos como protozoos o protistas, los de varias células, los helmintos o metazoos. Los protistas ya lo vimos la semana pasada, en la exposición que hubo virtual, se clasifican de acuerdo a su medio de locomoción. Entonces tenemos aquellos protistas que se mueven a través de prolongaciones citoplasmáticas, que vienen a ser los pseudópodos, están las amebas allí. Están aquellos que se mueven a través de estructuras flagelares, los flagelados, varios también. Están aquellos que se mueven a través de cilios, prácticamente es uno, el patógeno humano, que es Palatinium coli. Y aquellos que no tienen movimiento propio, por lo menos en gran parte de su estadio, pero que suelen ser intracelulares, como Plasmodium, por ejemplo, que invaden en parte de su ciclo el eritrocito y en otra parte de su ciclo el hepatocito. Tiene esas dos células objetivas. En el caso de los helmintos, estos son pues gusanos, que además se reproducen a partir de huevos, por lo general. Casi todos son por huevos. Y los huevos de estos gusanos, como habrán podido observar en el laboratorio, deben haber visto los pools de parásitos que tenemos, tienen diferentes formas. Y son prácticamente inconfundibles entre ellos. De hecho, su identificación se basa en la observación de los huevos. Por ejemplo, observar el huevo de Trichuris trichura, el gusano látigo, un huevo que tiene una forma alargada, en forma de limón, le dicen, o de balón de fútbol americano, con dos aberturas operculadas cubiertas por un tapón mucoso, es único. No hay otro parásito humano que tenga ese mismo tipo de huevo. Entonces, lo podemos identificar a partir de allí. Estos helmintos se subclasifican en dos grandes grupos. Aquellos gusanos de sección cilíndrica, como si fuesen, pues, qué sé yo, los macarrones redondos. Y aquellos gusanos que son acintados, como las cintas métricas, como los fettuccines, alargaditos. Aquellos gusanos que son cilíndricos se denominan también nemátodos o nematelinos. Los nemátodos, en general, casi todos, excepto uno o dos, son gusanos que se reproducen por huevos y que tienen sexo diferenciado. O sea, hay un macho y una hembra. Y siempre el macho es más chiquito que la hembra es más grande. De esos dos gusanos, más de la mitad de su cuerpo, lo veremos en ascaris y demás, más de la mitad de su cuerpo adulto está ocupado por el aparato reproductor.
Y tienen suprimidos muchos de los aparatos respiratorios, no tienen cardiovascular tampoco, tienen un rudimento de aparato digestivo, respiran más por absorción, pero están dedicados a la reproducción, por eso es que tienen ese desarrollo. En el caso de los platelmintos hay dos subclases, los gusanos planos de varios segmentos, llamados también cestodos, que pueden ser chiquitos como Hymenopus diminuta o nana, que miden pocos centímetros, hasta gusanos que miden varios metros, como las tenias, por ejemplo. Tenia solium, que puede llegar a medir pues, entre 7 y 8 metros. Tenia saginata, que es un poquito más grande, 9-10 metros, o Diphyllobotrium, la tenia del pescado, que logra medir hasta 14 metros. Y esos son los céstodos. Tienen una estructura desarrollada en su de fijación, que puede ser una ventosa, puede ser una estructura suctoria para adherirse a la pared intestinal y evitar ser reemplazados. Y por último están los tremátodos, que son gusanos aplanados también, pero de un solo segmento. Ambos, tremátodos y cestodos, comparten la característica de ser hermafroditas, es decir, dentro de la misma estructura coexiste parte de macho con los testículos y el conducto que conduce el esperma y la parte de la hembra que contiene pues, los ovarios y el útero, donde se van a crear los huevos. Ahora, ¿qué causa los parásitos o cuáles son los efectos de la parasitosis en los diferentes órganos? Cuando hablamos de efectos, estamos hablando de mecanismos de patogenicidad. Estos mecanismos de patogenicidad son variados, pero son en conjunto 5 o 6. Por ejemplo, el mecanismo de acción exfoliatriz o sustractor. Mediante este mecanismo, el parásito toma, roba, extrae, sustrae, arrebata nutrientes del hospedero. Si el parásito se encuentra en la luz intestinal, tomará, por ejemplo, como la tenia, los nutrientes directamente del tracto intestinal. Pero hay parásitos como las uncinarias, aquel que nos sabe de Ankylostoma y de Necator. Ese parásito se adhiere a la mucosa intestinal y empieza a succionar sangre, lo mismo que el Trichuris trichura. Tienen mecanismos para tomar nutrientes. Aquellos parásitos que crecen en sangre, como por ejemplo el Plasmodium, se alimentan de los nutrientes que están dentro de los hematíes, por eso parte de su ciclo ovariano. Ese mecanismo de acción exfoliatriz está dirigido ¿a qué? Está dirigido a nutrirse, buscar los elementos de nutrición. Luego está el mecanismo de acción traumática, mediante el cual el parásito destruye. ¿Cómo puede destruir un parásito? Es más grande que el virus, que la bacteria y que el hongo. Mucho más grande. Muchos de ellos son no fagocitables, ni el macrófago alcanza a comerlos, son muy grandes. Destruyen a través de mecanismos enzimáticos. Los parásitos tienen buenos mecanismos enzimáticos, que son fosfolipasas, DNasas, colagenasas, hialuronidasas, enzimas dirigidas a destruir no solo membranas celulares, sino también tejido conectivo. ¿Qué otro tipo de acción traumática tiene el parásito? Suele atravesar membranas. Aquellos que nos hablen de Ascaris nos hablarán, por ejemplo, del ciclo del oso. Cómo es que el parásito ingresa como huevo, llega al intestino como larva, pasa a la circulación, llega a los pulmones, atraviesa la membrana alveolo-capilar, la rompe y luego asciende por los bronquios hasta llegar a la faringe y ser deglutido para alcanzar la forma adulta finalmente en el intestino. Ese es un ciclo donde el parásito logra romper varias membranas. O, por ejemplo, el que nos hable de anisakis. El anisakis, para el cual nosotros somos hospederos accidentales, tenemos la mala suerte de comerlo en el ceviche cuando nos toca, ese gusano, ese parásito, no es de humano, es un parásito de pez grande inclusive, de pez de los últimos eslabones de cadena alimenticia marinos.
peces grandes. Y que cuando llega a nosotros, al no ser nosotros su hospedero, no logra desarrollar su fase adulta y busca salir. Y luego, como ingresa por vía oral, su forma de salir es perforar las membranas, todas las capas del tracto digestivo. Si está en el estómago, se fijará la mucosa gástrica y buscará romper. Y esa es parte de su manifestación clínica, porque produce dolor intenso. Y hay que encontrarlo, porque si no lo encuentras, termina perforando el estómago o el intestino, se logra pasar allí. Su tratamiento es sacar. ¿Okay? O podríamos mencionar también la acción traumática, la acción destructiva de entamoebistolítica y su famosa lesión en cuello de matraz o botón de camisa. A través de mecanismos enzimáticos produce ese tipo de lesión. O podríamos mencionar las lesiones ulcerativas que produce el bacilocólico en la mucosa colónica. Esos son los ejemplos de mecanismos de acción. Acción obstructivo-mecánica. Ahí es un ejemplo grosero. Ascaris lumbricoides obstruyendo el tracto gastrointestinal, particularmente el intestino delgado, un segmento de yeyul. ¿Por qué se produce esto? Porque hay una hiperinfestación. Los gusanos quieren pasar todos al mismo tiempo por un lugar, no logran pasar, se forma una bola y al formarse la bola, la mucosa intestinal es protruida y el intestino deja de moverse. Se produce una parálisis intestinal. Eso se convierte en un abdomen quirúrgico. Hay que entrar a operar. Abres, buscas el asa intestinal, cortas los pedazos necrosados. La mucosa intestinal es muy friable, al mínimo trauma se necrosa, entonces hay que cortar generalmente 1 metro se corta, porque se afecta el centro, pero no desde ahí, sino mucho más alejado para que pueda cicatrizar el tejido sano. El tejido que está medio enfermo ya no. Y luego haces el empate o haces una fístula hacia afuera, ya tiene tratamiento quirúrgico. Pero saca los gusanos. Ahí se ven, por ejemplo, ¿no?, los espaguetis en su salsa boloñesa. Ese es el ejemplo de mecanismo de acción obstructivo. Pero podríamos hablar también del mecanismo de acción obstructivo que producen las filarias, sobre todo las filarias linfáticas, la Buchereria bancroft, que se desarrolla en los vasos linfáticos produciendo enlentecimiento del flujo linfático y edema, finalmente. La elefantiasis es la expresión clínica de ello, las piernas o los miembros afectados que se engruesan. O podríamos hablar de la acción obstructiva mecánica que tiene Yardia duodenalis, la cual se une con su disco subtorio, la superficie intestinal, tapizándola como si fuese una alfombra, impidiendo la absorción de nutrientes. Por eso también es acción obstructiva, porque obstruye el flujo de nutrientes. En el caso de la acción tóxica, no encontré otro dibujo que poner, por eso puse la araña. Y la araña es un ectoparásito, o sea, también se considera un parásito externo. Pero en los ejemplos sí podríamos mencionar a las toxinas que produce la entamoebistolítica o las toxinas que produce el Plasmodium, que tienen acción lítica en ciertos grupos de células, en el caso de entamoebistolítica, en el heterocito y en las células productoras del moco, y en el caso del Plasmodium, en el eritrocito. También se consideran ectoparásitos las pulgas, las garrapatas, los piojos, los chinches, los triatominos, los mosquitos, los zancudos, las arañas, los escorpiones, las avispas y las abejas. Porque eventualmente pueden tomar contacto con nosotros y sus productos suelen desencadenar toxicidad que puede ser alérgica o no. El mecanismo de acción inmunoalérgico, que es otro tipo de acción. Por lo general, los productos del parásito, generalmente proteína, desencadenan la respuesta inmunitaria de hipersensibilidad en un gran grupo de población. ¿Por qué? Porque es una proteína a la cual nosotros no estamos habituados y eso despierta respuesta inmune de tipo TGF2 con estímulo de citoquinas, interleuquina 4, 5 y 13 y que van a estimular sobre todo al eosinófilo, al mastocito y al basófilo. La interleuquina 4
El TGFR2 lo que hace es influenciar en la diferenciación del linfocito B para que se produzca inmunoglobulina E, que es la inmunoglobulina de las alergias. Esa inmunoglobulina E, unida al alergeno, a la proteína parasitaria, luego reconocida por los receptores de inmunoglobulina E de las células que tienen gránulos, eosinófilo, basófilo y mastocito, ocasionan liberación de productos alergenos. Entonces tienen los sabores, tienen las lesiones eritematosas que se producen, que pueden ser leves o pueden ser anafilaxia también, con cierre de glotis incluido, insuficiencia respiratoria aguda. Y lo que siempre señalamos desde la primera clase, ¿no? El concepto de infección y enfermedad, que son distintos. Decir que la persona está infectada implica decir que el microbio llegó al organismo, colonizó, se reprodujo, pero no hubo manifestaciones clínicas porque no causó daño en él. El parásito perfecto hace eso, no afecta al hospedero, no despierta respuesta inmune, por lo tanto nunca va a ser atacado. Pero cuando ocurre el ataque por parte de los factores de virulencia del parásito, generalmente en busca de comida, sí desencadena respuesta inmunitaria y eso se conoce como enfermedad. Ahora, ¿por qué vuelvo a hacer la diferenciación en este tipo de microbios? Porque muchos de los parásitos pueden tener reservorios en nosotros, o sea, podemos tener el parásito sin necesidad de tener manifestaciones clínicas asociadas, pero nos comportamos como portadores, podemos seguir contagiando. La enfermedad es variada, va a depender del tipo de tejido en el cual se desarrolla el parásito, puede ser intestinal, generalmente hay diarrea, o estreñimiento, o los dos. Puede ser hemático, hay lisis de hematía, anemia. Puede ser tisular, se forman quistes en los tejidos o nidos de células, como sucede, por ejemplo, con Trichinella spiralis. O puede afectar también la piel, como vemos aquí, el síndrome de larva migrante, que alguien nos explicará. Toxocara, hay una especie de Ankylostomia brasiliensis. Produce el síndrome de larva migrante, donde la larva ingresa a través de la piel sana y busca migrar hacia el intestino, pero no lo logra porque no tiene factores de virulencia para llegar hasta aquí y muere en el trayecto. El parásito, curiosamente, y eso lo van a ver en sus revisiones, no suele desencadenar respuesta inmune alérgica cuando está vivo, sino cuando está muerto. ¿Por qué? Porque ese es el momento en el cual las proteínas parasitarias se diseminan. Y por eso es que no conviene matarlo. Así que, de todos los microbios que hemos estudiado, los que mejor desarrollan esa interacción de parasitosis son justamente los parásitos. Y de ellos, más que los protistas, los helmintos. Porque deben haber visto que esos helmintos pueden vivir en nosotros durante años. Clínicamente hay varias formas de clasificar a la parasitosis. Por ejemplo, de acuerdo a la morfología, si es por protistas, la protozosis; si es por helmintos, la helmintiasis. Por artrópodos también, los artrópodos se consideran ectoparásitos. Según el grado de parasitismo, aquellos parásitos que solamente vienen a comer o a cumplir parte de su ciclo de vida son los temporales o facultativos, y aquellos parásitos que deben cumplir todo su ciclo de vida en el hospedero son los parásitos definitivos. Según su topografía, si están en tejidos o cavidades son endoparásitos; si están por fuera, parasitando piel y pelo, fundamentalmente, porque puede ser cabello, vello púbico, vello axilar, vello corporal, los piojos están ahí, se llaman ectoparásitos. Pero la clasificación que nosotros usamos, y así es como está diseñado el curso, es la clasificación de localización anatómica. La semana pasada empezamos a estudiar a los enteroparásitos. Hablamos de las amebas, que eran intestinales, hablamos de algunos flagelados, intestinales también, hablamos de los ciliados y hablamos de los inmóviles esporozoos, que son intestinales.
Pero también existen parásitos hemáticos, aquellos que van a diseminarse o van a cumplir parte de su ciclo en sangre. Trypanosoma cruzi, Plasmodium, Babesia, entre ellos. Hay parásitos que cumplen su ciclo en el tejido. Por ejemplo, el mismo Trypanosoma cruzi tiene una parte de desarrollo tisular. Ingresa como flagelado, pero luego se va al tejido. Y allí desarrolla una forma no flagelada y que tiene un tiempo de vida bastante largo, los famosos nidos de amastigotes, que son los que estamos viendo en ese tejido. Músculo liso, que terminan afectando además el plexo endérico y causan dilatación del colon, megacolon, dilatación de esófago, megaesófago, dilatación de músculo cardíaco y hay crecimiento cardíaco con insuficiencia asociada. Y los ectos nuevamente, ¿no? Las pulas, piojos y demás. Los cambios que se producen a nivel tisular tienen dos extremos. El más leve es la inflamación, con la liberación de citoquinas ya conocidas, cambios a nivel de la permeabilidad vascular, etc. Y de allí los parásitos pueden causar todos estos efectos, desde producir tromboembolia, anemia, hemorragia, trastornos circulatorios del crecimiento, hasta llegar a producir necrosis, que es el grado extremo de la afectación parasitaria. Hemos visto algunos parásitos que causan necrosis, por ejemplo, la entamoebistolitis. ¿Cómo se transmite? Bueno, con respecto a la transmisión, si se trata de parásitos hemáticos, parásitos de sangre, por lo general es a través de picadura de insectos, o sea, vectores biológicos. Si se trata de parásitos de tipo tisular, histoparásitos, por lo general es a través de la ingesta de comida contaminada. Si se trata de parásitos externos es por contacto, pero si se trata de parásitos intestinales, sí tiene varios mecanismos y es justamente lo que vamos a ver. ¿Cómo se transmiten los enteroparásitos? Puede ser por fecalismo. ¿Qué cosa es fecalismo? Comer comida contaminada con heces. Heces que pueden provenir de las manos de la persona infectada, que justo fue al baño, no se lavó y ahí cargó los huevos o se rascó lo que no debía rascarse y ahí están los huevecillos y prepara la comida, por ejemplo, ¿no? De cualquier tipo de alimento. No, la cancha se cosa. O puede ser también que el lugar donde se desarrolla la parasitosis no tiene servicios de salubridad, no hay alcantarillado. Entonces las excretas generalmente se depositan cerca de las fuentes de agua, cerca de ríos, lagunas. Y a partir de ahí ocurre la diseminación porque esa agua discurre, viaja. Y con esa agua se riegan las verduras, las frutas algunas, con esa agua se cocina, con esa agua se lava la ropa y con esa agua se baña. Y por ahí también se disemina. La otra es el carnivorismo. Aunque nosotros no somos de comer carne cruda, no somos carnívoros, no somos omnívoros. Así que la carne la cocinamos. Sin embargo, existen algunos platillos en donde la carne se consume pues cruda o casi cruda, pescado. Y también algunas carnes, sobre todo aquellos que les gusta el famoso término medio o a la inglesa, ¿no? Una hemoglobina y chorreada. ¿Qué sucede con algunos parásitos? Cuando los cortes de carne son muy gruesos, la temperatura no llega hasta la estructura parasitaria quística sobre todo, y la larva del parásito no muere, y la ingiere tranquilamente. Vamos a ver, por ejemplo, en los casos de ceviche, de los famosos maquis, donde usan los pescados laminados. No significa que todo tenga. De hecho, el 99% no tiene, pero el 1% sí. ¿Y qué quiere ese 1%? La comida bien cocinada. El ciclo ano, mano, boca es similar al fecalismo, solo que aquí hay las manos en el punto de partida. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el Enterobius vermicularis. El oxiuro, el gusano hembra del oxiuro,
pone los huevos en el margen anal, en las noches, secreta una sustancia pegajosa, un azúcar, y pega sus huevos ahí, y eso produce prurito. Entonces la persona infectada suele rascarse, y esos huevos son tan delgados que flotan en el aire. Entonces hay varias formas de contagiarse, ya sea con las manos, se rascan, no están durmiendo, pica y rascan ahí, luego se levantan, comen su pancito, su cancha, lo que sea, se contaminan, o al levantarse lo primero que hacen es sacudir la cama. Entonces todos los huevos flotan y los que están pasando por ahí, y los huevos entran, sí, entran por vía respiratoria, llegan al moco y luego se degluten, y el ciclo de vida se cumple. Ahora, ¿pueden ingresar por la piel? Sí, por la piel sana. Por la piel sana pueden ingresar. Las larvas filariformes, por ejemplo, pueden ingresar por la piel sana de las personas. Es más, pueden ingresar por la parte gruesa de la piel, que es la placa, si es que tomamos contacto con lugares donde hay ese tipo de parásitos. ¿Por qué las parasitosis se diseminan tan rápido? Medidas de higiene es lo fundamental. Antes de la pandemia, antes del COVID, la incidencia de parásitos en mi hospital, de las muestras que nos traían, el 30% o más eran positivas. De cada 100 muestras, 30 eran positivas para diferentes parásitos. Ahora la incidencia no pasa del 5%. ¿Por qué? ¿Que acaso los parásitos ya no existen? Ahora la gente se lava las manos. O sea, ha sido tanta la concientización de lavarse las manos y lavar los alimentos que ahora se hace. Y sí, y ya ha bajado. Pero obviamente eso tiende a olvidarse en el tiempo. Y volverán otra vez las parasitosis a subir en incidencia. Ahora, ¿qué pasa con los parásitos intestinales? Que cuando uno los adquiere, a diferencia de lo que ocurre con los virus, con las bacterias, a veces como somos, no generas memoria protectora. O sea, generas memoria sí, pero no significa que no te pueda volver a contagiar. O sea, puedes tener 1000 veces el mismo parásito. No hay forma, sí, no hay forma de, ¿no? Salvo que sí tengas cuidado pues en la ingesta. Pueden, en el caso de los enteroparásitos, eso sí, tomen bastante cuidado, porque por ahí pregunto siempre, no todos son de intestino delgado, algunos son de intestino grueso y otros son solo de intestino grueso, no tienen nada que ver con el delgado. Esa partecita tan simple es la pregunta y la respuesta que yo quiero que entiendan. Nada más allá de la molestia que me interesa, esa partecita. ¿Vale? ¿Qué sintomatología causan los enteroparásitos? Bueno, eso va a depender. Buenas noches. Detrás, bienvenida. Bienvenida. No despiertan los parásitos intestinales. Hay dos grupos de síntomas: los síntomas generales y los síntomas específicos. En los síntomas generales, esos que pueden parecer cualquier otra cosa, pero forman parte de la manifestación parasitaria, debemos a las alteraciones del apetito. O sea, poco apetito, hiporexia, o mucho apetito, hiperexia, porque hay de los dos. Personas parasitadas que tienen mucho apetito, personas parasitadas que tienen poco apetito, o que lo manifiestan de manera cíclica. A veces tienen mucha hambre y a veces no. Lo que es común a varios trastornos, no es exclusivo de las parasitosis, por eso son síntomas generales. Pero lo que sí induce a pensar en parasitosis son las aberraciones del apetito, o sea, comer aquello que normalmente no es comida. Por ejemplo, la tierra, comer tierra, la geofagia, la pica. Ese es un reflejo primitivo. Deben haber visto en sus documentales, deben haber escuchado de repente que hay algunos animales que lamen piedras o comen tierra, porque buscan ciertos minerales que sus nutrientes normales no les dan. Y ellos, ¿cómo saben? Si no son nutricionistas, es instinto de conservación. La naturaleza es sabia. En el caso del humano,
Cuando tiene anemia ferropénica, hay carencia de hierro. El hierro es el cuarto elemento más abundante en la naturaleza, después del silicio, el oxígeno, el nitrógeno y el hierro. ¿Y dónde está? En la tierra, en forma de sales de hierro. Entonces, por eso es que se consume. Instintivamente se consume. Tiene esas ganas de comer tierra porque le falta. Otros síntomas: disminución del peso corporal. Si no comes, baja de peso, lo que no significa que sea un tratamiento para el sobrepeso. Y quiere infectarse. ¿Ah? No comes a la hora también, en todo caso. Por supuesto, claro que sí. Ya es hora de cenar, ¿sí o no? No, más que todo el desayuno. El desayuno es más importante. Así es. Hay un refrán antiguo que dice: desayuna como un rey, almuerza como un príncipe y cena como un mendigo. Otros síntomas. Otros síntomas: cansancio, somnolencia, astenia, ganas de no hacer nada, así como a veces están en la vida. No vaya a ser que estén con parasitosis, chicos, háganse cuidado. Síntomas digestivos: estos sí van enfocados al tracto gastrointestinal justamente. Alteraciones del tránsito: o más rápido, diarrea, o más lento, estreñimiento. Puede haber de los dos. No siempre es diarrea, a veces hay estreñimiento también. Dolor abdominal: el segundo síntoma más referido en la parasitosis. Un dolor abdominal que no está localizado, no es que duele todo, pero es un dolor tolerable, es un dolor que no tiene mayor repercusión, pero duele, fastidioso. Luego está el primer síntoma que se refiere, el meteorismo, las flatulencias, los flatus de mal olor, esos que matan hasta las moscas, ¿no? Que son frecuentes en las personas. ¿Por qué? ¿Por qué habrá flatulencias en las personas parasitadas? Porque los parásitos alteran la composición de la microbiota, lo que hace que predominen los anaerobios y también y sobre todo las bacterias que producen metano y las arqueas que producen metano. Entonces el metano es el que le da el olorcito característico a los platos. Las complicaciones quirúrgicas, que felizmente son raras, no es frecuente encontrar ese tipo de obstrucción intestinal, es bien raro, pero puede encontrarse. Y los síntomas psíquicos y nerviosos, dentro de los cuales está el bruxismo, o sea, el rechinar de los dientes, que se observa sobre todo en la noche, cuando está dormido el paciente o el niño, por lo general, porque ese niño que se ve suele frotar sus dientes estando dormido, rechinan los dientes. Eso conduce a desgaste del borde dental y todo, pero es secundario a hiperactividad intestinal en el sueño, que es donde el parásito se está moviendo y causa el reflejo de la masticación. O también están los síntomas nerviosos, anorexia, insomnio. Produce insomnio, o sea, les quita el sueño. ¿Okay? También describen ansiedad y otras cosas más. Y los síntomas alérgicos, ya para cerrar esta partecita, ¿no? Donde aparecen lesiones cutáneas, se eleva. Cuando se hacen los controles en el hemograma, se elevan los eosinófilos, característico de parasitosis por la inmunoglobulina E, y el síntoma que hace que la mamá lleve al médico al hijito pensando que tiene gusanito, es el rascarse, así es, hay una hijita que puede decir más cosas, rascarse, ¿no? Exacto. Muy bien, el oxiuro, ese es el clásico parásito. Muy bien, ahora sí, ya hablé mucho, es lo malo cuando hablo de demasiado. Les toca a ustedes.